Si aquella mujer no se hubiera quedado dormida sobre mi hombro, con su hijo babeándome la chaqueta de lino, yo nunca habría conocido la parte más sucia, más sangrienta y más hermosa de mi vida. Lo digo así, sin adornos, porque hay momentos que dividen la existencia en un antes y un después, y el mío empezó en un avión que volaba de Ciudad de México a Madrid, rodeado de pasajeros sudorosos y miradas cansadas, con un olor a café rancio que impregnaba todo el aire. Yo, Víctor Salvatierra, empresario inmobiliario acostumbrado a suites de lujo y asientos de cuero reclinables, había terminado por primera vez en años sentado en clase turista. Y justo allí, donde nadie me reconocía, donde no podía esconderme tras mi dinero, empezó una historia que aún hoy me aterra contar. La vi por primera vez al llegar a la fila 23. Ella estaba ya sentada, con un bebé que lloraba como si estuviera siendo desgarrado vivo. El llanto me atravesaba la sien, y admito que lo primero que pensé fue: maldita sea mi suerte, 8 horas pegado a esta madre histérica y su criatura. Pero algo en su rostro me hizo detenerme. No era una cara cualquiera. Sus ojos negros, enrojecidos por el cansancio, tenían una mezcla de miedo y coraje que reconocí al instante. Yo mismo había visto esa expresión en las mujeres que, en las calles de Madrid, peleaban contra todo para sobrevivir. Se llamaba Paola. Me lo dijo más tarde, pero en ese primer instante solo era la chica despeinada, con una camiseta blanca manchada de leche reseca y las manos temblorosas que intentaban calmar a su hijo. El niño se llamaba Santiago, aunque entonces yo solo lo percibí como una carga que me caería encima durante todo el vuelo. Sin embargo, cuando me acomodé en mi asiento y ella murmuró una disculpa, vi el leve rastro de lágrimas secas sobre sus mejillas. No lloraba por sí misma, lloraba porque el mundo entero parecía aplastarla y porque no tenía a nadie más que a ese niño en brazos. Durante los primeros 20 minutos, el llanto del bebé atrajo las miradas asesinas de medio avión. Hubo un hombre detrás que masculló: «Cállenlo ya o lo tiro por la ventana». Paola se encogió, hundida en su vergüenza, como si de verdad pudiera controlar el hambre o el miedo de un bebé. Yo observaba en silencio, pero en mis venas empezó a bullir una rabia extraña, no hacia el niño, sino hacia todos esos malditos desconocidos que la miraban como si fuera una criminal. «No se disculpe más», le susurré cuando vi que repetía «perdón, perdón» como un rezo. Los bebés lloran, y al que no le guste, que se baje del avión en pleno Atlántico. Ella me miró, sorprendida, como si no esperara que nadie la defendiera. Fue entonces cuando ocurrió. Santiago, agotado, se durmió finalmente, y Paola, vencida por el cansancio, se desplomó contra mí. Su cabeza quedó en mi hombro, su respiración cálida rozándome el cuello. Podría haberla apartado, podría haberle dicho que no era apropiado, pero no lo hice. Y ese gesto tan pequeño, tan íntimo, encendió una cadena de acontecimientos que terminarían en sangre, en sexo, en traición y en un amor brutal que me cambió para siempre. Me quedé inmóvil durante horas, el brazo entumecido, observando las nubes como si fueran fantasmas. No quería despertarla, porque en ese instante descubrí algo. El cuerpo de Paola no buscaba comodidad, buscaba refugio. Y por alguna razón, ese refugio era yo. Cuando despertó, con el rostro marcado por las lágrimas secas y el rubor de la vergüenza, se apartó de golpe. Balbuceó disculpas, se peinó con manos nerviosas, pero yo solo pude sonreírle. Era la sonrisa más sincera que había dado en años, y al verla, sentí que la grieta en mi pecho, esa que ni el dinero, ni el whisky caro, ni las amantes pasajeras habían logrado cerrar, empezaba a llenarse con algo inesperado. Claro que, en aquel momento, ni ella ni yo sabíamos que lo que parecía un encuentro casual era, en realidad, el inicio de un incendio que arrasaría nuestras vidas, que me obligaría a enfrentar mis demonios más oscuros y que la arrastraría a ella por caminos donde la inocencia y la desesperación se mezclaban con la lujuria y la violencia. Pero estoy adelantándome, porque esa noche, aún en el avión, solo éramos dos extraños. Yo, el millonario aburrido que buscaba una distracción, y ella,
la madre abandonada que huía de un pasado lleno de cicatrices. Lo que ninguno sospechaba era que, al aterrizar en Madrid, el destino nos pondría frente a pruebas que harían temblar hasta al más fuerte. Y juro por mi vida que aunque hubo momentos en que quise salir corriendo, aunque la sangre manchó mis manos y las sombras me arrastraron, nunca me arrepentí de haber dejado que aquella mujer durmiera sobre mi hombro, porque desde ese instante, Paola y Santiago se convirtieron en mi condena y mi salvación al mismo tiempo. Cuando el avión tocó pista en Barajas, sentí el crujido del fuselaje como un presagio. Madrid nos recibió con un cielo plomizo, esa luz de invierno que aplana los edificios y hace que incluso las sonrisas parezcan de yeso. Paola sujetó a Santiago contra su pecho con la ferocidad de una loba. Yo cargué la pañalera y su maleta sin preguntar. Ella intentó protestar: no hace falta, de verdad, pero bastó con una mirada mía para que entendiera que no estaba negociando. La ayudaría y punto. El pasillo hacia inmigración era un río espeso de cuerpos cansados. Las ruedas de las maletas chirriaban como insectos. Vi a Paola morderse el labio mientras repasaba, por quinta vez, una carpeta con documentos. Contrato temporal de una tal señora García, dirección de un hotel de tercera, una carta de la agencia. Había una mancha de café en la esquina. Me dio una punzada de rabia imaginarla imprimiendo esos papeles a contrarreloj, con el bebé llorando y el miedo mordiéndole la nuca. No lo dije en voz alta, pero pensé: si esa tal García la ha dejado tirada, haré que se acuerde de mí. El trámite fue rápido, milagrosamente. El agente miró al niño, miró a Paola, me miró a mí y selló los pasaportes sin hacer preguntas. En la cinta de equipaje, su maleta tardó una eternidad. Cuando por fin apareció, la saqué de un tirón. Estaba abollada, con una etiqueta colgando que decía «frágil», como una ironía. Paola me agradeció en voz baja. Tenía los ojos vidriosos, pero se mantenía erguida. Su dignidad me descolocaba. No era sumisión, era una especie de orgullo silencioso, el de quien ya ha sufrido demasiado como para dejarse humillar gratis. A la salida, el aire cortó como una herradura helada. Dije taxi y alargué la mano. Nos subimos en el primero de la fila. Di la dirección del hotel con la seguridad automática que uso cuando cierro una compraventa de 6 cifras. Noté que Paola apretaba la hoja donde ponía «reservación garantizada». El taxímetro empezó a cantar. Santiago lanzó un quejido y se quedó dormido con la boca abierta, como si Madrid, para él, fuera solamente un sueño más. El hotel de Malasaña olía a lejía barata y humedad vieja. El neón de la entrada parpadeaba como un párpado enfermo. Entré primero. El recepcionista, un tipo con camisa amarillenta y un bigote derrotado, levantó la vista con apatía profesional. Le di el nombre de Paola. Tecleó más. Frunció el ceño. No hay ninguna reserva. Lo dijo con la suavidad de un tiro seco. Sentí la sangre subirme a la cara. Paola, detrás de mí, empezó a sacar papeles. Aquí dice. El hombre se encogió de hombros. Aquí no dice. Fue una de esas escenas que me encienden. La burocracia, la indiferencia, la mentira barata. Me acerqué al mostrador, apoyé los dedos como quien mide una mesa antes de cerrarla. Tiene habitación libre. No fue una pregunta. Tenemos. Pero nada. La va a ocupar ahora. Me sostuvo la mirada un segundo. Luego, se quebró. 110 euros la noche. 50, dije. Sin desayuno. Y sube una cuna. Intentó recomponer su dignidad con un suspiro. 80 y con cuna. No puedo menos. Apreté los dientes. 80 por un cuarto con moho y sábanas ásperas me parecía un atraco, pero no iba a negociar la primera noche de una mujer con un bebé. Hecho. Saqué la tarjeta. Paola me tocó el brazo, temblorosa. No puedo. No, la interrumpí. Mañana me lo devuelves en cafés. Sonreí. No iba de dinero, iba de que, esta vez, nadie la dejara caer. La habitación era estrecha y honesta. Una cama doble, una ventana a un patio donde colgaban camisetas, una cuna que apareció, milagrosamente, de algún trastero. Dejé la maleta. Paola depositó a Santiago en el colchón en miniatura.
El niño emitió un suspiro y se acurrucó como un gato. «¿Seguro que no te molesta?», empezó a decir. Hice un gesto. «Lo que me molesta es que alguien te haya traído hasta aquí con promesas falsas». Ella bajó la mirada. «Creí que había una reserva. La señora García me dijo». Y ahí se rompió, no en un llanto de telenovela, sino en esa respiración contenida que la gente fuerte usa cuando ya no le quedan máscaras. «Está bien», dije. «Mañana llamamos hasta reventar su móvil. Y si no responde, encontraremos otra vía. Conozco gente». Paola me miró con una mezcla de gratitud y cautela. «¿Por qué haces esto?». Me encogí de hombros. «Porque alguien tenía que hacerlo. Y pareces una persona que no pide nada que no se haya ganado». Me fui cuando estuve seguro de que el cansancio iba a vencerla. Dejé mi número anotado en el papel del hotel. Caminé por Malasaña con las manos en los bolsillos, los sentidos afilados. Me sorprendió lo fácil que era volver a sentir la ciudad con ojos nuevos. Las esquinas con grafitis como cicatrices, las heladerías cerrando tarde, los bares que vomitan risas de borrachos. Hacía siglos que Madrid no me sabía a posibilidad. Aquella noche de pronto volvió a saber. Los 3 días siguientes fueron un descenso controlado a la frustración. La señora García no contestó una sola llamada. La agencia primero dijo, estará en reunión. Luego, está de viaje. Después dejó de responder. Dejamos mensajes, correos, maldiciones masculladas. Las noches olían a leche tibia y a pañales. Por las mañanas yo pasaba por el hotel con café y bollos y me llevaba a Paola a recorrer barrios con cara de futuro. Le enseñé dónde sacar una tarjeta del metro, qué hospitales le quedaban cerca, qué mercados no la timarían con fruta de plástico. Me descubrí dándole instrucciones como si ella fuera una empleada valiosa a la que quería promocionar. Pero no era eso. Era la certeza de que, si la ciudad no le ofrecía un lugar, yo le fabricaría uno. El cuarto día, en un café que adoro, mostradores de zinc, olor a pan y una luz que perdona, le hablé de Elena. Coordina un programa de apoyo a familias inmigrantes. No asistencialismo de mierda. Red, contactos, trabajos reales. Voy a llamarla. Paola dudó. Su orgullo siempre iba delante. No quiero ser un caso de caridad. Me reí sin ganas. Ni yo quiero regalar pisos. Pero si tú cuidas como cuidaste a ese niño 10 horas seguidas en un avión infernal, aquí habrá padres que hagan cola para contratarte. Esto va de mérito. Y te sobra. Elena respondió al primer tono. Le expliqué en 2 frases. Madre sola, bebé, promesa rota, trabajadora, seria. Que venga el lunes a primera hora, dijo. Tengo 2 familias urgentes y otra para entrevista exploratoria. Colgué. Paola me sostuvo la mirada. Los ojos se le llenaron de agua, pero no perdió el pulso. Gracias. Negué. Todavía no hemos hecho nada. El lunes llovía finito, de esa lluvia que no moja pero cala. Pasé por el hotel con una bolsa. Croissants, zumo, café, pañales, fórmula. Paola abrió con el pelo recogido y ojeras de guerra. Santiago berreaba. Hoy ganamos, le dije, tendiéndole el café como si fuera un amuleto. En el metro le expliqué la lógica invisible de la ciudad. Los transbordos que no conviene, los tornos que siempre se atascan, los trenes que huelen a colonia barata y derrota los lunes a las 8. Elena nos recibió con una sonrisa que no era de cartón. Nos sentó en una mesa redonda. Cuéntame, dijo mirando a Paola. No a mí. Y Paola habló. No hizo una lista de desgracias. Enumeró habilidades. Dijo, responsable, puntual. Me gusta leer a los niños. Se me da bien cocinar sin sal y con cariño. Yo, al margen, me mordí la lengua para no intervenir. Elena anotaba. Mañana, familia Rodríguez, 15. Pasado, familia Vega, 10:30. Y el jueves, entrevista con un centro cultural para apoyo infantil por horas. Paola asintió. Cuando salimos, se agarró a la barandilla del portal y respiró como si acabara de cruzar una cuerda floja sobre un foso. Es un comienzo, dije. Los mejores siempre huelen a miedo. La primera entrevista fue un éxito inmediato. Paola tiene ese don de convertir un salón extraño en territorio amable. Cambió pañales sin pedir permiso, pero con gracia. Habló con los niños a su altura,
sin voz de muñeca. A la hora, la madre ya sonreía como quien encuentra algo que no sabía que necesitaba. Contratada, 4 horas diarias, tardes, fines de semana alternos. Salario justo, firmado. La vi salir de aquel edificio con el contrato doblado en el bolsillo de la chaqueta. El cielo, de un gris casi metálico, parecía por fin un techo, no una amenaza. Me abrazó. Fue un abrazo torpe, breve, pero allí hubo una electricidad primitiva que me atravesó hombros y dientes. La solté antes de que notara que me quedaba. No corras, me dije. No arruines esto con tu hambre. Quedaba el asunto de la vivienda. El hotel era un parche indecente. La llevé a ver 5 apartamentos minúsculos y caros. Descarté 3 al cruzar la puerta. No iba a permitir que metiera a su hijo en una caja de zapatos con goteras por oportunidad. Llamé a un propietario que me debía favores. Depósito en 2 plazos, le dije. Contrato limpio, ascensor, calefacción que no sea de chiste. Asintió al teléfono con esa resignación de quien sabe que, cuando yo aprieto, cedo poco. Paola eligió uno con suelo de madera clara y una ventana que daba a un árbol obstinado en vivir. Firmamos al día siguiente. Cambié mi traje por una camiseta vieja, pedí una furgoneta a un amigo y cargamos una cuna, un frigorífico de segunda mano, bolsas de ropa. Santiago, desde su sillita, aplaudía como un juez satisfecho. Esa noche, cuando por fin cerramos la puerta y el eco se volvió hogar, Paola me miró con algo nuevo en la cara. No era deuda, no era adoración, no era deseo aún, era confianza. Tengo miedo, dijo sin adornos, de depender, de deber, de confundir gratitud con... No terminó la frase. La ayudé. Con amor. Asintió. Tensa. Yo también tenía miedo, pero el mío era distinto. Temía hacerla tropezar con mi sombra, con mis hábitos, con mi pasado de fiestas caras y promesas fáciles. Temía no ser suficiente cuando un bebé se despierta a las 3 de la mañana, con fiebre, y nadie te enseña dónde poner las manos. Respiré hondo. Paola, no voy a pedirte nada, ni hoy ni mañana. Estoy aquí porque quiero, no porque espere recompensa. Si esto crece, que crezca porque te hace bien. Si no, lo mismo. Pero no te voy a soltar, porque una tal señora García decidió jugar con tu vida. ¿Queda claro? Me sostuvo la mirada como se sostiene un puente, probando si aguanta. Asintió despacio. Santiago, en la cuna, balbuceó una sílaba que sonó a pacto. Me fui tarde, con la sensación rara de estar saliendo de una iglesia y de un ring a la vez. En el portal, el frío me arañó la cara. Saqué el móvil. Tenía 3 mensajes de un número privado. Una voz metálica, femenina, anunciaba que la agencia lamenta las molestias y que el proceso no se formalizó por falta de requisitos. Sonreí torcido. No era un final, era el principio del ajuste de cuentas. No estaba dispuesto a dejar impune aquella estafa cobarde. Esa noche soñé con un avión que no aterrizaba nunca y con una mujer dormida en mi hombro que olía a leche y a vértigo. Al despertar, supe 2 cosas con certeza: que yo ya no era el mismo y que Madrid, la ciudad que yo creía mía, iba a conocer una versión de mí más peligrosa, más sincera, la que protege, la que muerde si hace falta, la que no teme mancharse las manos si alguien toca a los suyos. Porque, aunque no lo sabíamos aún, Paola y Santiago ya eran los míos, y quien se metiera con ellos iba a sangrar. Esa mujer no debería confiar tanto en ti, Víctor. Un desconocido con dinero siempre oculta algo. La frase no la dijo ella. La escupió mi propia conciencia, esa voz agria que me acompañaba desde hacía años, recordándome cada trampa que había firmado, cada amante que había abandonado en la madrugada. Y sin embargo, allí estaba yo, entrando en aquel diminuto piso de madera clara, ayudando a armar la cuna de Santiago como si fuera mi propio hijo. Paola había conseguido el trabajo con los Rodríguez. Sí, pero yo sabía que no era suficiente. No bastaba con unas horas de niñera. Madrid podía devorarla viva si no encontraba un sostén más sólido. Así que comencé a mover hilos. Elena me pasó contactos de otras familias. Yo, discretamente, recomendé su nombre en círculos donde mi palabra aún valía oro. Paola no lo supo de inmediato.
pero cada puerta que se le abrió en las semanas siguientes tenía mi huella invisible. Santiago, entretanto, empezó a reconocerme. El niño sonreía al verme, gateaba hacia mí, me agarraba los dedos con esa fuerza absurda que tienen los bebés, y fue él quien pronunció la palabra que me golpeó como un puñetazo en el estómago. Dada, lo dijo mirando mis ojos, tambaleándose en sus primeros pasos, como si la naturaleza misma quisiera decretar que yo tenía un lugar en su vida. Paola lo escuchó y se mordió el labio. Vi cómo le temblaban las manos, cómo quería negar lo evidente. Estaba balbuceando nada más, murmuró, pero ambos sabíamos que no. El niño me había señalado con un título que no me pertenecía, y sin embargo, Dios me fulmine si no sentí orgullo. Las tardes en el Parque del Retiro se volvieron una costumbre. Paola se relajaba bajo los cerezos en flor. Yo cargaba al crío en los columpios, haciéndolo reír con carcajadas que sonaban como campanas pequeñas. Pero con cada risa, con cada mirada, crecía también un peso en mi pecho. Porque lo que yo sentía por Paola empezaba a ser peligroso. Ya no era solo ternura ni admiración, era deseo. No hablo de un deseo vulgar, de esos que se consumen en una cama de hotel y se olvidan al amanecer. Hablo de un fuego oscuro que me hacía imaginar su piel contra la mía, su cuerpo agotado descansando bajo mis manos. Cada vez que la veía recoger el cabello en una coleta, cada vez que se inclinaba para besar a su hijo, yo tenía que apartar la vista, contener la respiración, y a la vez sentía culpa. ¿Quién demonios era yo para querer tocar a una mujer que apenas empezaba a recomponer su vida? Una tarde, mientras Santiago dormía en su cochecito, nos sentamos en un banco del parque. El viento arrastraba pétalos como lluvia rosada. Me giré hacia ella y solté lo que llevaba semanas mascando. Paola, no voy a fingir. Me gustas más de lo que debería. Ella me miró, primero con sorpresa, luego con un miedo que me atravesó como cuchilla. Víctor, yo no puedo. No sé si es gratitud, no sé si es otra cosa, pero... Se llevó la mano al pecho, como si le doliera respirar. Lo único que sé es que estoy cansada de que los hombres entren en mi vida solo para destruirla. Sentí un nudo en la garganta. No quise acercarme, no quise tocarla. No soy él, dije, refiriéndome al padre de Santiago. No quiero nada que no quieras dar, pero tampoco voy a mentirte. No puedo seguir actuando como si solo fuéramos amigos. El silencio se estiró entre nosotros, lleno de pájaros y respiraciones contenidas. Finalmente, Paola murmuró, necesito tiempo, necesito confiar. Asentí. Entonces te daré todo el tiempo que necesites. Y cumplí. Durante 3 meses me mantuve paciente, cuidando de Santiago, ayudándola en lo práctico, construyendo un vínculo que no se basara en sexo ni en carencias, pero mi cuerpo ardía, mi mente deliraba por la noche, imaginando cómo sería besarla, desnudarla, hundirme en ella con la desesperación de un hombre que al fin encuentra lo que buscaba. Me masturbaba en silencio pensando en su voz, en su olor a leche tibia y jabón barato. Me odiaba por ello, pero era la única forma de no devorarla antes de tiempo. Entonces ocurrió. Un domingo de abril, bajo los cerezos otra vez, Paola me tomó la mano. Fue un gesto simple, casi infantil, pero en su mirada ya no había miedo, había decisión. Y en un susurro, como si confesara un pecado, me dijo, también te quiero, Víctor. El mundo se me partió en dos. Sentí vértigo, deseo, ternura, todo junto. Me incliné y la besé. Fue un beso lento, contenido, pero en el fondo llevaba toda la violencia de meses reprimidos. La lengua buscó la suya, y cuando la encontré, supe que estaba perdido. Ella temblaba, pero no se apartó. Fue Paola quien rompió el beso, con los labios húmedos y los ojos brillando. Si empezamos esto, dijo, no puede ser un juego. No puedo permitirme otro abandono. Si entras en mi vida, es para siempre. La miré sin dudar. Para siempre. Aquel día no follamos. No era el momento. Pero esa noche, en mi cama, recordando el sabor de su boca, me corrí con una violencia que me dejó jadeando, agradecido y maldito al mismo tiempo. Porque había sellado un pacto. Protegería a Paola y a Santiago, aunque me costara la sangre.
y pronto descubrí que Madrid no iba a ponérnoslo fácil, porque en la oscuridad siempre hay alguien dispuesto a arrancarte lo que amas. No tardó mucho en llegar la prueba. Madrid siempre cobra peaje y a veces lo hace con intereses de sangre. Una tarde cualquiera, al salir del centro cultural donde Paola había empezado a colaborar, encontramos la puerta de su nuevo apartamento forzada. La cerradura colgaba torcida, el marco astillado. Subí de dos en dos los peldaños con el corazón martilleando, y lo que vi me encendió la furia. Cajones abiertos, ropa esparcida, la cuna volcada y un olor metálico en el aire, como si alguien hubiera sangrado allí dentro. Paola llegó detrás, cargando a Santiago. Cuando vio el desastre, palideció. Dios mío, sus manos temblaban tanto que casi dejó caer al bebé. Lo aparté hacia mi pecho y lo sostuve yo. No entres, le ordené, aunque ya estaba dentro, mirando con ojos desorbitados la profanación de su espacio seguro. No era un robo común, apenas faltaba dinero. Habían dejado una botella rota sobre la mesa, con el cristal aún húmedo de vino tinto que parecía sangre fresca, y en la pared, escrito con spray negro, un mensaje que me heló. Fuera de aquí, puta inmigrante. Sentí un calor salvaje treparme por la columna. Apreté la mandíbula hasta casi romperla. No iba a permitir que nadie la humillara así. La policía llegó tras mi llamada, pero el agente de turno encogió los hombros. Seguro que fueron chavales. No podemos hacer mucho. Esa indiferencia burocrática me recordó demasiado al recepcionista del hotel, a todos los que creen que las vidas ajenas son baratas. Paola lloraba en silencio, abrazando a su hijo. Esa noche los llevé a mi piso. Una casa amplia, 3 habitaciones, terraza con vistas al retiro. Paola entró con timidez, como si pisara un templo prohibido. Santiago gateó por el parquet reluciente, como si aquel lugar hubiera sido diseñado para él. Es solo temporal, dijo ella, todavía con lágrimas secas. No quiero ser una carga. La abracé por primera vez sin pedir permiso, con fuerza, con rabia contra el mundo. No eres una carga, eres lo único que me importa. Sentí su cuerpo encogerse contra el mío, su respiración acelerada, y en ese instante supe que ya no habría vuelta atrás. Si alguien osaba volver a tocarla, yo lo destrozaría. Esa misma semana empezaron los rumores. Alguien habló de que una madre mexicana se había enganchado con un millonario español. En los parques, otras niñeras la miraban con envidia o desprecio. Y una tarde, al recoger a los niños de la familia Rodríguez, Paola se encontró con la peor serpiente de todas, Lucía, mi ex. Lucía era puro veneno envuelto en seda, alta, rubia, ojos verdes de gata. Me había acompañado en fiestas y negocios turbios años atrás. Cuando me vio llegar con Paola y el niño, sonrió como quien olfatea sangre. Vaya, Víctor, qué sorpresa. ¿Ahora te dedicas a rescatar madres perdidas? Paola se encogió, pero no respondió. Yo la sentí temblar. No te metas, Lucía. Ella rió, una risa cortante. Siempre lo mismo, recogiendo lo que nadie quiere. Pero cuidado, cariño, porque esas mujeres siempre terminan quitándote más de lo que crees. Fue un duelo de miradas. Yo sabía que Lucía era capaz de cualquier cosa con tal de herirme, y Paola lo entendió. Esa mujer sería una amenaza. Esa noche, cuando Santiago dormía en la habitación que ya llamaba la suya, Paola y yo hablamos. Sentados en la terraza, con las luces de la ciudad brillando como brasas, me confesó entre sollozos. No puedo soportar que me desprecien así. Siento que arruino tu vida. Le levanté el rostro con mi mano. Eres lo único que la hace soportable. Y la besé. Esta vez no hubo contención. Fue un beso hambriento, brutal, que nos llevó del sofá a mi cama sin darnos cuenta. Sus manos se aferraban a mi espalda. Mis labios recorrieron la piel salada de sus lágrimas. Cuando por fin la penetré, lo hice con un gemido que me salió de las entrañas, un rugido contenido durante meses. Ella me recibió con la misma desesperación, como si quisiéramos borrar con sudor y saliva todo el dolor de nuestras vidas pasadas. Fue sexo, sí, pero también fue guerra, contra el abandono, contra el miedo, contra la soledad. Al amanecer, Paola dormía desnuda entre mis brazos, el cuerpo agotado pero en paz.
Yo no podía cerrar los ojos. Miraba el techo y pensaba, ya no hay retorno. Si alguien se atrevía a levantar otra amenaza contra ella o su hijo, juro que yo mismo me encargaría de dejar cadáveres en el camino. Y tenía razón en temer, porque Lucía no tardó en mover sus hilos, y lo que comenzó como un simple grafiti racista, pronto se transformó en algo mucho más oscuro. Lucía no era de las que se conforman con palabras, era de las que ponen en marcha maquinaria. Al día siguiente del grafiti, recibí un sobre sin remitente en la puerta de mi despacho. Dentro, unas fotos. Paola en la mudanza, abrazada a mí, Paola en el parque con Santiago, una imagen borrosa de nosotros entrando en mi portal. En una esquina, una nota con tinta roja: no te metas con lo que no es tuyo. Lo primero que sentí fue ira fría, esa que paraliza y luego invita a la violencia calculada. Lo segundo fue vergüenza. Sabía que la exposición no perdonaría, que alguien con la lengua larga podía convertir una ayuda en una historia morbosa que corroería a Paola. No podía permitirlo, no por mi orgullo, por su tranquilidad, por el niño. Contraté a un investigador privado con la discreción de un submarino. Rodrigo, el tipo, tenía contactos en barrios donde la ley y la moral se saludaban a distancia. Le di las fotos y la nota, y le pedí que tirara del hilo hasta encontrar quién las había filtrado. Quería respuestas y, si hacía falta, quería que la mano que nos apuntaba supiera lo que era el miedo. No dije las palabras hacer daño en voz alta, pero el mensaje quedó claro. Quien jugara sucio perdería más que una reputación. Mientras Rodrigo trabajaba, la presión subía. Empresarios con los que hacía tratos comenzaron a recibir mensajes anónimos, insinuando que mi relación con una trabajadora inmigrante era la prueba de una vida desordenada, que mi juicio empresarial estaba viciado por caprichos personales. Aun cuando esos correos eran basura, el efecto en la prensa sensacionalista fue rápido. Un blog de chismes soltó una nota especulativa y en menos de 24 horas teníamos trolls encima, opinando sobre la nueva moda de los magnates redentores. Paola, valiente, se mantenía firme, pero la hostilidad social y las miradas en los parques la apagaban un poco cada día más. Una noche, volviendo a casa, encontré el coche con la ventanilla destrozada y una mano de pintura negra en la puerta. Un garrapateo que decía puta. No hubo intento de robo, solo escupitajos de odio. Paola lloró al verlo. Su llanto me partió en algo que ni los contratos ni los balances podían recomponer. Fue entonces cuando la promesa que me había hecho bajo los cerezos se endureció. La protegería con uñas y con dientes. Pero ahí vino la disyuntiva que agonizaba en mis noches. ¿Hasta dónde puedo comprometerme sin perder la dignidad que ambos queremos preservar? Si yo atacaba, si yo sacaba todo mi peso, ¿no corría el riesgo de que Paola se sintiera obligada, disminuida, como si fuera una pieza comprada y no una mujer libre? Pensé en retirarme un paso, en dejar que la vida la moldeara. Luego la veía sonreír con Santiago y se me partía el alma. Decidí actuar con astucia. Empecé por reconstruir su narrativa. Pedí a Elena que publicara una nota sobre el programa de apoyo a familias, foco en el mérito, en el empleo, en la profesionalidad de Paola. Organicé entrevistas en off con periodistas que conocía desde mis años en juntas y consejos. De pronto, la historia cambió de tono. La reportera que el mes anterior habría vendido sangre ahora hablaba de resiliencia y de oportunidades. La prensa iba donde el ruido era mayor. Di ruido, pero de otro tipo. Mientras tanto, Rodrigo encontró indicios. El teléfono que había llamado para filtrar las fotos estaba vinculado a una operadora prepago comprada con DNI falsos y recogida en un locutorio. Pero la pista más firme apuntaba a alguien que no esperaba. Una mujer que se movía en eventos sociales donde Lucía bebía champán, una señora rubia con contactos en servicios de limpieza y en agencias de confianza que ofrecían colaboradoras a familias. Con paciencia, hilvanamos conexiones hasta acercarnos a la verdadera fuente. Alguien cercano a Lucía, un conocido que vendía información a cambio de favores y dinero. En paralelo, Lucía intensificó su campaña. Recibí llamadas anónimas en el despacho, con voces que imitan la penumbra. Una vez,
Alguien dejó un muñeco con una nota clavada en la puerta de mi casa. Cuidado con jugar a ser padre. No había violencia explícita, pero la amenaza estaba taladrada en cada gesto. Alguien vigilaba, alguien quería hacernos daño emocional. No quise ceder al miedo. Organicé una reunión con Lucía en un bar neutro, una de esas cafeterías de barrio donde las conversaciones se prestan a testigos. Le propuse hablar cara a cara, sin redes, sin cámaras. Ella llegó con los tacones elegidos para cortar, sonrisa de cuchillo. Me miró como quien mira un terreno que pretende comprar barato. «Te has vuelto sentimental», Víctor dijo. «¿Qué, te apetece criar hijos ahora? No me metas en tus juegos», Lucía respondí. «¿Por qué nos haces esto?». Ella rió. La risa no sonó humana. «Porque puedo, porque me aburres, porque te veo vulnerable y me divierte, porque alguien como tú, que presume de tenerlo todo, necesita que le recuerden que no manda sobre todo. Y además, te conviene saber, las chicas así son terreno fértil para periodistas hambrientos». Vi pasar la charca de su maldad. No solo quería lastimarme a mí, quería humillar a Paola por placer. Mi estómago se hizo nudo. Podría haber respondido con dinero, con abogados, con la destrucción de su reputación mediante demandas que la dejaran sin aliento. Pero la venganza de ese tipo tiene el efecto de transformar al que la practica en lo mismo que denuncia. Opté por algo distinto. Le dije lo que más le dolía, lo que la dejaba sin palabras. «Si sigues así, vas a perder a la gente que te rodea. Yo no voy a entrar en tu juego de cuchillos, pero puedo romper tu acceso a quienes te respaldan. Puedes jugar a despreciarme, pero detrás de mí hay menos miedo del que crees». Ella frunció el ceño, no por la amenaza legal, sino por el gesto. Había algo en mi voz que no era rabia, sino calma homicida. Eso la desarmó lo suficiente como para revelar su arma final, una grabación. «¿Sabes? Tengo material con el que te puedo dejar hecho polvo. No es infidelidad, sería más sencillo. Es tu pasado. Y sabes que hay cosas que no soportas que salgan a la luz». En ese instante, recordé fantasmas que pensé enterrados, decisiones turbias en negocios, una noche de furia en la que dejé mensajes que hoy podrían parecer indecorosos en otra boca. Me quedó claro que la jugada de Lucía no solo buscaba destruir, sino también obtener algo a cambio. Regresé a casa esa noche con la sensación de que estábamos en una guerra de desgaste. Preparé una lista, contactos, pruebas, recursos. No iba a pelear sucio por placer, pero tampoco me iba a amedrentar. Si tenía que sacar trapos sucios a la luz, lo haría con cuidado quirúrgico, porque en ese tablero había demasiado por perder. La seguridad de Paola, la infancia de Santiago, mi propia integridad. Antes de dormirme, la imagen fija de Lucía en mi mente fue una sentencia. Su sonrisa afilada, su copa de champán. Y la mía, una promesa: protegeré a los míos, a cualquier precio que la vida me permita pagar. La guerra se volvió cotidiana, como si alguien hubiera abierto una grieta y por ella se filtraran amenazas nuevas cada día. Las llamadas anónimas no cesaban, mensajes con fotos trucadas, comentarios en redes sociales intentando convertir la vida de Paola en un espectáculo. Cada vez que alguien alzaba la voz para juzgarla, yo sentía una reacción en cadena dentro de mí, una mezcla de furia y de protección que no sé explicar sin sonar monstruoso. Protegerla dejó de ser una opción. Era mi moral íntima, casi un sacramento. Rodrigo, el investigador, me trajo la primera noticia buena. «Tenemos nombre», dijo sin demasiada pompa. Resultó que los teléfonos prepago y los locutorios eran solo la capa exterior. Alguien había pagado a un trabajador de una agencia de limpieza para fotografiar la mudanza y luego vender las imágenes. Ese trabajador, un chico magrebí con deudas, confesó bajo la presión adecuada. Había cobrado poco, pero le habían prometido más si colaboraba. El hilo nos llevó a una mujer llamada Nuria, que hacía de intermediaria entre viviendas y clientes que pedían información y fotos. Nuria, a su vez, trabajaba con alguien que conocía a Lucía. Todo el tinglado era menos romántico de lo que imaginé. Pura cadena de favores y pequeños traficantes de morbo. Con pruebas tangibles en la mano, mejoré la defensa mediática. Mandé cartas a los blogs difamatorios, usé mis abogados
para ponerles el miedo legal. Y, para sorpresa de algunos, la prensa cambió de tono otra vez, de casa a contracasa. Algunos columnistas comenzaron a hablar de la vulnerabilidad de las inmigrantes, de la malevolencia de quienes las usan como entretenimiento. No lo hice por orgullo, confieso. Lo hice porque la reputación de Paola daba estabilidad a su empleo, y la estabilidad era la diferencia entre un plato de comida o otro día de desconsuelo. Pero la rabia de Lucía no se calmó. Si algo aprendí en la vida de negocios es que cuando alguien te hinca el diente de esa forma, no se detiene por la razón, sino por el coste. Y ella estaba dispuesta a pagar cualquier precio. Una madrugada, mientras regresábamos de una guardia en urgencias, Paola se había quedado conmigo porque Santiago tenía fiebre. Alguien lanzó una piedra grande contra la ventana del coche. Sonó como una explosión. El cristal se astilló a mi lado. El frío de diciembre entró como cuchillo. Paola gritó, y yo salí del coche con la furia de un animal herido. No había nadie, solo una nota, clavada con una espina en la goma del limpiaparabrisas. Aléjate, o será peor. No pude evitarlo. La amenacé delante de Paola con palabras que después deseé no haber pronunciado. Si vuelven a tocarte, los mato, dije en voz baja. Ella me miró con ojos enormes, mezcla de horror y alivio. No porque quisiera que fuera violento, sino porque quería saber que yo no era un hombre sin límites frente al peligro. Aquel juramento brutal hizo algo. Nos acercó y al mismo tiempo me mostró lo cerca que estaba de convertirme en aquello contra lo que juraba luchar. En mi cabeza se libraba una batalla distinta, la de no transformar la protección en posesión. Paola me quería por quien era y, simultáneamente, se asustaba de mi capacidad de acción. Lo veía en sus silencios, en cómo apretaba las manos cuando me escuchaba hablar de venganzas. «No quiero que nadie muera por mí», me dijo una noche en la cocina, la voz quebrada. «No quiero que tu vida se convierta en una lista de cuerpos». La frase me caló más profundo que cualquier amenaza exterior. Decidí bajar el tono en público, pero subirlo en lo estratégico. Puse cámaras discretas en puntos clave del edificio. Contraté seguridad nocturna para el portal. Organicé que alguien de confianza pasara por la casa de Paola a ciertas horas. Además, empecé a recopilar pruebas de las fechorías de Lucía, mensajes, sus movimientos, testigos que habían visto a la ex rondando, comprando cámaras, hablando con periodistas. Y con cada prueba, el riesgo de que ella me destruyera se convertía también en el riesgo de que yo la destruyera. Era un equilibrio peligroso. Un día, Rodrigo me llamó con voz contenida. «Hay otro paquete. Parece que alguien ha decidido jugar bajo la línea. Te lo llevo». En la mesa del despacho apareció un sobre grueso con fotografías y un USB. Abrí las fotos y mi estómago se contrajo. Había imágenes de Paola en ropa interior, en su cama, tomadas desde un ángulo que sugería que alguien había trepado a una ventana. Mi primera reacción fue vomitar la rabia. ¿Quién había entrado en su casa? ¿Quién había violado nuestra intimidad así? El USB contenía más: grabaciones de audio, fragmentos editados, y en uno de los archivos había una voz que conocía bien. Era la de Lucía, riéndose. No tardé en conectar la pista. La mujer que había forzado la puerta del primer apartamento tenía un lazo lejano con un tipo que se dedicaba a colocar cámaras por encargo. Lucía no solo quería humillar, quería fabricar pruebas que me hicieran ver como el monstruo. Si me exponen con comportamientos del pasado, mi posición se derrumba. Y si la derriban a ella con imágenes manipuladas, la sociedad la despedaza. La gravedad del asunto me paralizó por una hora. Luego, lentamente, puse en marcha un tablero de juego. No iba a entrar en su circo. Preferí desmontarlo. Hice una llamada a una productora amiga y les pedí un favor: que analizaran el material y detectaran si había edición, montajes, trampas. Les envié el USB con una nota lacónica: díganme la verdad. Mientras esperaba, Paola se sentó en mi sofá, su cabeza apoyada en mi pecho. No dijo nada, no hizo falta. Su confianza era mi gasolina. Los técnicos llamaron al día siguiente. «Manipulado», dijeron en coro. Habían detectado cortes, insertos y una música de fondo puesta para sugerir cosas. El material fue fabricado para parecer comprometedor. Con eso en mano,
Acudí a la fiscalía y a un bufete especializado. Presentamos una denuncia por delitos contra la intimidad y por amenazas. El procedimiento comenzó lento, como todo en la justicia, pero al menos había un registro oficial. Mientras tanto, en la calle se intensificaba la campaña de desprestigio. Pero cada vez que un medio intentaba reaparecer con una nota sensacionalista, nosotros ya teníamos la réplica técnica. Era una partida de ajedrez en la que mis fichas legales y mis contactos mediáticos empezaban a dejar sin aire a la otra parte. Lucía se irritaba. Sus ataques se volvieron más desesperados. Llamadas nocturnas, voces que silbaban. Un sobre con una bala no la recibió nadie, pero el mero hecho de la existencia de esa bala nos recordó que era una guerra potencialmente mortal. Una madrugada, cuando la tensión parecía insoportable, Paola me preguntó algo que me atravesó. Si esto acaba, ¿qué quieres ser? Me miró con esa candidez que solo tienen los que han vivido mucho y a la vez con la ingenuidad de los que siguen creyendo que el amor puede todo. No supe contestar de inmediato. Hay preguntas que exigen lucidez y mi cabeza estaba demasiado embotada por la rabia. Finalmente dije, quiero ser el hombre que te proteja sin perderme a sí mismo. Quiero ser alguien de quien tus hijos estén orgullosos. Ella sonrió y en esa sonrisa encontré la fuerza para seguir peleando sin cruzar la línea fatal. Pero la guerra no esperaba nuestra reacomodación moral. Lucía, en su desesperación, tenía una última carta que aún no conocíamos y que nos pondría contra la pared de una forma que ni la ley ni la prensa podrían aliviar. Esa carta, lo supe sin necesidad de pruebas, tenía nombre y apellido. Era algo íntimo de mi pasado que solo alguien con acceso a mis noches podría conocer. Y cuando llegó, la paz que habíamos construido pendió de un hilo. La carta llegó un martes de lluvia, en un sobre grueso que no llevaba sello ni remitente. Al abrirlo, lo primero que sentí fue un puñetazo en el estómago. Dentro había un dossier de más de 30 páginas con copias de contratos antiguos, firmas mías, transferencias turbias a paraísos fiscales que yo mismo había autorizado años atrás para agilizar proyectos inmobiliarios. Eran operaciones legales en la superficie, pero manipuladas con anotaciones rojas que parecían gritar fraude, corrupción, evasión. Paola estaba conmigo cuando lo descubrí. Santiago dormía en la cuna improvisada en mi despacho. Ella recogió una de las páginas con dedos temblorosos. ¿Qué es esto, Víctor? Es cierto, su voz no tenía reproche, tenía miedo. Miedo a que todo se derrumbara de golpe, miedo a que el hombre que la sostenía resultara ser tan podrido como los que la habían despreciado antes. No pude mentirle. Cerré los ojos, respiré hondo y confesé. Sí, lo firmé. No fue un crimen de sangre, pero sí, son negocios sucios. Los hice para mantener un imperio que hoy me pesa como una cadena. Su rostro cambió, no de odio, sino de desilusión. Esa desilusión fue más dura que cualquier insulto. El dossier incluía una nota escrita a mano. Si no dejas a esa mujer, el próximo paso será la prensa. Y cuando caigas tú, ella caerá contigo. Decide, tu dinero o tu nueva familia. Sentí como la ira me invadía hasta casi reventarme las venas. No por el chantaje, sino porque usaban a Paola como escudo. Lucía no solo quería mi ruina económica, quería arrancarle a ella cualquier suelo de estabilidad. Esa noche no dormí. Caminé por la casa como un animal enjaulado. Paola me observaba desde la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad. Finalmente se levantó y me dijo lo que más temía escuchar. Víctor, si conmigo vas a perderlo todo, déjalo. No merezco que te hundas. La abracé con rabia. No entiendes. No se trata de merecer o no. Te elijo, Paola. Aunque todo se hunda, te elijo a ti y a Santiago. Las siguientes semanas fueron un infierno. Rodrigo me advirtió que alguien había ofrecido el dossier a 2 periódicos grandes. Uno lo rechazó por miedo a demandas. El otro parecía interesado. Tuve que mover contactos, favores, pagar confidencialidades. Todo era un baile de cuchillos. Mientras tanto, Paola aguantaba en silencio, llevando a Santiago al parque, trabajando con los Rodríguez, pero yo veía en sus ojos la carga. Sabía que cada paso mío podía ser el inicio de la caída. Un viernes, cuando regresábamos de una entrevista de trabajo para ella, la tensión explotó.
Discutimos en el coche. No quiero que te conviertas en un criminal para protegerme, dijo, con la voz quebrada. ¿Y qué quieres? Que me quede quieto mientras Lucía destroza nuestra vida. Quiero que seas el hombre que conocí en el avión, no el que hace tratos con sombras. Las palabras me atravesaron como cuchillas. Frené de golpe en un semáforo y la miré con una furia contenida. Ese hombre del avión no existe sin ti. Si te pierdo, ¿qué queda? Hubo silencio. Santiago lloró en su silla, como si sintiera la tensión. Paola lo acunó y bajó la voz. Entonces lucha, pero no dejes que la lucha te transforme en ella. La frase me persiguió todo el fin de semana. Y fue esa frase la que me hizo planear algo distinto. En lugar de esconder mis errores, decidí enfrentarme a ellos. Preparé un documento completo donde reconocía las operaciones, explicaba el contexto y mostraba cómo había corregido mis prácticas en los últimos años. Una confesión calculada que no me libraba de la crítica, pero sí me desarmaba frente al chantaje. La reacción fue inmediata. Cuando Lucía vio que yo mismo había filtrado mi versión a un periodista serio, perdió terreno. Lo que pretendía ser un escándalo se convirtió en un relato de redención, un empresario que admitía fallos y buscaba rehacer su vida. No era perfecto, pero el relato público empezó a inclinarse a mi favor. Lucía, acorralada, dejó de jugar con palabras y pasó a la violencia real. Una noche, al volver del trabajo, encontramos la puerta de casa forzada otra vez. Dentro, un caos. Muebles volcados, fotos rotas, la ropa de Santiago tirada por el suelo. En la pared, con pintura roja, un mensaje brutal. La próxima vez será sangre. Paola gritó. Yo corrí por la casa buscando a alguien escondido, pero ya se habían ido. Esa amenaza no era simbólica. Era un aviso de que el siguiente paso sería físico. Esa noche dormimos los tres juntos en el mismo cuarto, con una pistola bajo mi almohada. La escuché llorar en silencio mientras acunaba a Santiago, y en mi cabeza se instaló una certeza feroz. Si alguien se atrevía a acercarse un centímetro más, no habría justicia, no habría jueces ni abogados. Sería yo, mis manos y mi furia. La guerra había cruzado la línea. Ya no era solo reputación ni dinero, ahora olía a sangre. La noche en que todo se rompió del todo, no hubo sirenas inmediatas, solo un silencio que olía a metal y miedo. Habíamos cerrado la puerta con 3 cerrojos y dejado las luces tenues. Paola dormía con Santiago pegado al pecho, respiración de bebé, esa sinfonía que me sostenía. Yo no podía dormir. Cada crujido de la casa me parecía un aviso. Me levanté a las 2, tomé la pistola del cajón, un hierro viejo que guardaba como medida absurda de seguridad, y me asomé a la ventana. La calle parecía una fosa de plomo. Entonces oí un ruido seco en el portal. Pasos que se acercaban, un golpe ahogado como de alguien que prueba un pestillo. No lo pensé. Bajé por las escaleras con las botas sin hacer ruido y la mandíbula apretada. Vi sombras recortándose contra la puerta del portal. Eran 2, quizá 3. Uno forcejeaba con la cerradura, como si conociera sus artimañas. Mi pulso se disparó hasta el umbral de lo animal. Abrí la puerta y salí en mitad de la noche, con la pistola bajo la gabardina, la respiración corta. La figura que me esperaba no era la de un delincuente común. Era un tipo fornido con la cara tapada, manos ásperas, ojos de alguien que no teme la violencia. Detrás, otra sombra lanzó una risa seca. Antes de que pudiera hacer nada, el tipo me empujó. Un golpe seco en el pecho que me arrancó el aire. Sentí cómo me tambaleaba. La pistola vibró contra mi costado. Respondí por instinto. Le agarré la muñeca y lo empujé contra la pared. El sonido sordo del cuerpo contra yeso resonó como un disparo. Luchamos, cuerpo a cuerpo, sin lógica heroica, solo supervivencia. Su compañero intentó un barrido bajo mis piernas. Vi la bota acercarse a mi cara y levanté la rodilla. Un cristal crujió. Un golpe en la sien me cegó con estrellas. Sentí la sangre caliente en la frente y pensé en Paola, en los ojos de ella, en el pequeño que dormía en la habitación. Me levanté otra vez, la furia subiendo como lava. Entonces uno de ellos, el que parecía el cabecilla, sacó un cuchillo. Vi la hoja asomar como una cosa viva. La escena se congeló.
la calle, mis manos manchadas, la lluvia fina. No había tiempo para heroísmos elegantes. Me lancé hacia él con todo lo que era, agarrando el brazo donde sostenía el arma y retorciéndolo con fuerza. Oí un grito. El cuchillo se inclinó, la hoja rozó mi antebrazo y la piel se abrió en un tajo. La sangre brotó caliente, gorda, y sentí un ardor que me hirió más por el símbolo que por el dolor. Sangre en mi propia casa, sangre por proteger lo que amo. No sé cuánto duró la pelea, pero al final ellos se retiraron, maldiciendo, dejando tras de sí un rastro de basura y un orgullo herido. Yo me quedé en la acera, jadeando, con la camiseta empapada de rojo en la manga. No era una herida profunda. Podría haber sido peor. Aún así, la sensación de vulnerabilidad se pegó como una mala costra. Volví a casa en estado de trance. Paola me recibió con la puerta entreabierta, los ojos desorbitados al ver mi frente ensangrentada. Santiago lloró un sollozo y todo el mundo se deshizo en un segundo. La curé en la cocina con manos que temblaban. Ella me miraba con una mezcla de pavor y devoción. «Podrías haber muerto», dijo, y la frase sonó como un reproche más que como alivio. Me volví hacia ella y la besé sin pensar. Saliva, sangre, miedo, todo mezclado en la boca. «No voy a dejar que nadie te toque», le susurré. Se aferró a mi camisa como a un clavo. Esa noche no dormimos. Hablamos en voz baja, cosiendo la manga con hilos improvisados, limpiando la sangre con un gesto que era más ritual que medicina. La prensa olfateó la historia como perros. No tardaron en aparecer notas mordaces. Escándalo, empresario herido en pelea callejera, y la inevitable insinuación, la pregunta implícita: ¿qué hacía un millonario en pijama con una madre inmigrante? Algunos daban por seguro que la violencia era mutua, que yo había provocado la escena. Otros, más sensacionalistas, sugirieron un ajuste de cuentas por negocios. La verdad quedó enterrada bajo conjeturas. Solo nosotros sabíamos la navaja mojada, el grito y el olor de la sangre en mis manos. Las semanas que siguieron fueron un rosario de persecuciones. Lucía no se contentó con empujar, ahora quiso destruir. Empezó a aparecer en los límites de nuestra vida con hombres pagados para intimidar. Un coche que nos seguía al salir de la guardería, llamadas telefónicas con silencio al otro lado, paquetes con amenazas. Una noche, alguien dejó un sobre en la puerta de casa con unas uñas ensangrentadas dentro. No pude contener un vómito de furia que me dejó temblando. Paola lloró, y por primera vez vi en su rostro una grieta, el miedo a que el mundo nos arrastrara demasiado lejos. Decidí contraatacar con inteligencia pero sin piedad. Rodrigo hizo su trabajo, identificó a los matones, localizó al que había lanzado la piedra y al que rompió la ventanilla. Un par de llamadas discretas, un par de encuentros en los que mis hombres hablaron más claro que las palabras. Pronto los matones entendieron que el costo de seguir era mayor que el beneficio de intimidar. No fue elegante, no fue limpio, pero funcionó. Las sombras retrocedieron. La gran confrontación, sin embargo, no fue física, sino legal y moral. Lucía, herida en su orgullo, decidió jugar su última carta en público. Contrató a un programa sensacionalista para emitir un reportaje sobre mis supuestos engaños y mi relación con Paola. La productora quiso sangre y yo se la iba a dar, pero de otra manera. Esa noche nos sentamos frente al televisor, los tres, y esperé a que la jauría hiciera lo suyo. Sonó la pausa publicitaria y vi mi vida en imágenes recortadas, frases sueltas, montaje de culpabilidad. Paola apretó mi mano con sudor y yo noté que el pulso del niño latía con fuerza contra su pecho. Cuando terminó la emisión, mi reacción fue una calma que no había sentido en meses. Llamé a mis abogados y al día siguiente puse una demanda por difamación. No porque confiara plenamente en la ley, sino porque tenía que mostrar que no me arrodillaría ante la humillación. La gente vio que reaccionaba, que defendía, y algunos empezaron a dudar de la versión de Lucía, pero la vida que nos tocó construir luego de esos episodios no volvió a ser inocente. La sangre en mi brazo me dejó una cicatriz que al mirarla me recordó que la fragilidad y la fuerza son la misma moneda. Cada vez que tapo la manga y me siento a la mesa con Paola y Santiago,
Veo en sus ojos que la paz que habitamos fue comprada con violencia. Me pregunto a menudo si fue justo. Aún con los matones alejados y la prensa amordazada por la ley, en las noches cuando el mundo calla, escucho mis propios latidos como si fueran pasos que se acercan. Porque proteger implica también cargar con la llama. Implica que hay cosas que nunca volverán a ser como antes. Y si debo pagar por ello con un trozo de mi alma que se quema, así será. No me arrepiento, pero sé, con una claridad que duele, que lo que ganamos lo hicimos con sangre. Y la sangre, tarde o temprano, pide su tributo. Creímos que lo peor había quedado atrás. El silencio después de la tormenta era casi sospechoso, como si el enemigo se hubiera cansado o se preparara para el golpe final. Madrid siguió girando. Los parques volvieron a llenarse de niños, y por un instante Paola y yo probamos una rutina casi normal. Trabajo, meriendas, noches de cuentos para Santiago. Pero en mi interior, el animal seguía alerta. Una herida puede cerrarse, pero la memoria del filo nunca se va. Una tarde de domingo, cuando paseábamos por el Retiro, un desconocido se acercó a Santiago con una sonrisa falsa y un globo en la mano. Era un hombre en apariencia corriente, pero sus ojos eran de cazador. Paola lo notó también. Lo aparté con un empujón seco. Casi lo tiré al suelo. El hombre se perdió entre la multitud antes de que pudiera agarrarlo. Nadie más entendió lo que había pasado, pero yo lo supe. Había sido un aviso. Alguien aún rondaba. Alguien esperaba el momento. Aquella noche, Paola me enfrentó en la cocina, con los ojos cansados, la piel manchada de miedo. Víctor, no quiero vivir así, siempre esperando un ataque. Su voz era firme, no un reproche, sino un ultimátum. ¿Y qué propones?, respondí. Yo ya estaba en modo guerra permanente. Propongo que elijamos, o construimos una vida con esperanza, o nos convertimos en animales escondidos en una cueva. No dormimos juntos esa noche. Yo me quedé en la terraza, con un whisky en la mano y la pistola en la otra, mirando la ciudad como si esperara que apareciera el diablo. Y apareció, aunque no en la forma que imaginaba. Al día siguiente recibí una llamada de Rodrigo. Su voz sonaba extrañamente cautelosa. Víctor, la fiscalía está considerando archivar la denuncia contra Lucía. Dice que no hay pruebas sólidas, que los testigos tienen miedo de declarar. El aire se me atragantó. ¿Tanto poder podía tener aún? Paola lo escuchó desde el pasillo. No dijo nada, pero su silencio era una condena. La justicia no estaba de nuestro lado. Ese mismo día llegó otro golpe. Una foto anónima de Paola entrando en su trabajo, con un titular falso añadido en rotulador rojo. Niñera o amante mantenida. Me ardieron las venas. Fui hasta la oficina de Lucía, sin avisar, sin abogados. Entré rompiendo el protocolo y la encontré bebiendo vino caro como si nada. ¿Qué más quieres?, grité. Mi voz retumbó en las paredes de mármol. Ella sonrió con los labios manchados de carmín. Quiero verte arrastrado, Salvatierra. Quiero que esa mujercita entienda que no se juega en mi liga. No recuerdo haber sentido tanto deseo de violencia en mi vida. La agarré por la muñeca y la estampé contra la pared. Mis ojos estaban a 1 centímetro de los suyos. Si vuelves a tocar a Paola o a Santiago, te juro que no habrá cárcel que pueda salvarte de mí. Lucía, lejos de asustarse, soltó una carcajada venenosa. Ahí está, el verdadero Víctor. No el héroe de cuentos, sino el salvaje. ¿Crees que ella no lo notará? ¿Que no terminará huyendo cuando vea en qué te has convertido? La solté, temblando. Tenía razón en algo. Paola veía mis arrebatos, veía la oscuridad que crecía en mí. Pero también sabía que sin esa oscuridad, quizás ya estaríamos muertos. Las semanas siguientes fueron una cuerda floja. Paola consiguió un mejor puesto con la familia Rodríguez y Santiago empezó a pronunciar sus primeras frases claras. Papá, mamá, decía sin titubear, señalándonos a cada uno. Esa palabra, papá, me golpeaba como bendición y condena. Yo quería ser digno de ella, pero ¿cómo serlo con las manos manchadas? Una noche, cuando Santiago ya dormía, Paola me miró con una calma desconcertante. Víctor, si seguimos juntos, tiene que ser con una promesa, sin secretos, sin doble vida, sin violencia como respuesta a todo.
Quiero a este hombre, no al monstruo que a veces veo asomar en tus ojos. La confesión me quebró. Me arrodillé frente a ella, con lágrimas que no recordaba haber sentido en años. Paola, lo único que sé es que no puedo perderte. Si me pierdo en la violencia, suéltame la mano. Pero mientras la tengas, no me dejes hundirme solo. Ella me abrazó. No fue un abrazo dulce, fue un pacto silencioso, un acuerdo entre dos sobrevivientes que sabían que el amor no era cuento de hadas, sino trinchera compartida. Al día siguiente, recibimos la noticia que cambió todo. La policía había detenido a uno de los matones de Lucía en otro caso, y en su teléfono encontraron mensajes que la vinculaban directamente con las amenazas. No era suficiente para condenarla, pero sí para despojarla de la máscara de respetabilidad. Los medios empezaron a volverse contra ella. De la elegante socialité pasó a ser la empresaria envuelta en escándalos turbios. Paola me tomó la mano al leerlo. Quizá al fin tengamos un respiro. Yo asentí, pero en mi interior sabía la verdad. Las guerras nunca acaban, solo cambian de escenario. Y aunque Lucía se hundiera, mis demonios internos seguirían acompañándome cada noche. Esa fue la primera vez que pensé seriamente en huir, en dejar Madrid, en empezar de cero en otro país con Paola y Santiago. Pero, ¿era eso amor o cobardía? ¿Abandonar todo lo que era para proteger lo que amaba? La respuesta, lo sabía. Llegaría pronto, y no de forma suave, porque la vida nunca me había dado treguas sin cobrarlas después con sangre. La caída de Lucía no llegó con un estallido, sino con un goteo constante que fue erosionando su mundo. Primero, los periódicos que antes la adulaban comenzaron a soltar notas de fuentes anónimas sobre su implicación en amenazas y chantajes. Luego, un antiguo socio la demandó por estafa, y su nombre apareció en titulares donde antes solo había elogios. Finalmente, la policía la citó a declarar, no como víctima ni como testigo, sino como sospechosa. Cuando me enteré, no sentí victoria, sentí vacío, porque en su caída yo también veía el espejo de lo que podría convertirme. Alguien que vive solo para destruir. Paola me lo recordó esa misma noche, mientras cenábamos en silencio. ¿Ves lo que pasa cuando alguien se dedica a hundir a los demás? Termina hundiéndose ella misma. Sus ojos oscuros me miraron como cuchillas dulces. Yo no quiero ese futuro para ti, Víctor. Respiré hondo. Miré a Santiago, que jugaba con su cuchara golpeando la mesa, inocente, feliz en su pequeño mundo. Fue entonces cuando tomé la decisión que me cambió. Vendería parte de mis negocios, limpiaría mis cuentas, dejaría atrás esa maraña de poder y de sombras. Por primera vez en años pensé en renunciar a algo por ganar otra cosa más grande, la paz. Pero el destino quiso que antes de esa limpieza hubiera sangre de nuevo. Una tarde, cuando Paola salió con Santiago al mercado, un coche se abalanzó sobre ellos en la esquina de la calle. El conductor giró a último segundo, como si solo quisiera asustar. Paola cayó al suelo, abrazando al niño con el instinto de una leona. Yo llegué segundos después, gritando como un loco, corriendo hacia ellos. El coche ya se había perdido. No fue un accidente. Era el último coletazo de Lucía o de alguien de su entorno. Paola se levantó con las rodillas sangrando, con Santiago llorando desconsolado. La abracé con tanta fuerza que sentí que se me iba a romper el pecho. Fue ahí cuando lo entendí. Si seguíamos en Madrid, si seguíamos en el mismo tablero, nunca estaríamos a salvo. Esa noche, mientras ella dormía agotada, me senté solo en la terraza con un papel en blanco. Escribí lo que sería mi última confesión pública, un comunicado donde admitía mis errores pasados, donde anunciaba mi renuncia a varios proyectos inmobiliarios y donde declaraba que mi prioridad era mi familia. Sabía que el mercado me mordería, que algunos me llamarían débil, pero ya no me importaba. A la mañana siguiente, Paola lo leyó y lloró. ¿Estás seguro?, me preguntó, con las lágrimas corriendo por su cara. Nunca estuve tan seguro de nada. La abracé y sentí que por primera vez en mucho tiempo respirábamos aire limpio. Con el tiempo, la noticia del coche se desinfló y Lucía desapareció del mapa. Dicen que se fue a otro país, arruinada, sola, tragada por sus propios demonios. Nunca más volvió a molestar, pero yo sigo soñando con su risa,
con esa frase que me dijo: el verdadero Víctor es un salvaje. Tal vez tenía razón. La diferencia es que ahora ese salvaje está domesticado por algo más fuerte que el miedo: el amor. Han pasado 3 años desde aquella guerra. Hoy escribo estas palabras en primera persona, mirando a mis 2 hijos, Santiago, que ya corre por la casa gritando: «Papá, mira lo que hice», y la pequeña Isabela, que duerme en brazos de Paola. Nos mudamos a las afueras de Madrid, lejos del ruido, cerca de un jardín donde los niños juegan sin saber lo que costó esa tranquilidad. A veces, cuando acaricio la cicatriz en mi brazo, recuerdo la pelea en la calle, el filo del cuchillo, la sangre. Me digo que esa marca no es vergüenza, es testimonio. Es el precio que pagué por defender lo que hoy tengo. Paola aún me mira con esa mezcla de ternura y alerta, como si vigilara que el monstruo no despierte. Y yo le agradezco que lo haga, porque sé que esa vigilancia nos salva a los 2. No soy santo, no soy héroe. Soy un hombre que estuvo a un paso de perderlo todo por la violencia y que eligió, al final, la vida. El destino me llevó a aquel vuelo maldito, a aquel hombro donde una mujer desconocida se quedó dormida con su hijo. Ese gesto, tan simple, cambió para siempre mi camino. Hoy, cuando Santiago me pide que le cuente la historia de cómo conocí a su madre, no le hablo de balas, ni de sangre, ni de chantajes. Le digo: todo empezó porque tu madre se quedó dormida sobre mi hombro en un avión. Y yo decidí no moverme, aunque se me durmiera el brazo. Él ríe, como si fuera una broma. Paola sonríe en silencio, con lágrimas contenidas. Y yo sé, con la certeza más brutal de mi vida, que aquel gesto insignificante fue el milagro que me rescató, porque, en un mundo de cuchillos y amenazas, lo único que nos salvó fue aprender a quedarnos quietos, a sostener, a resistir, y esa, aunque nadie lo crea, fue nuestra victoria.